Bienvenido a Café Lantana, el podcast. Soy Gaby Trejo. Fui niña Montessori y ahora directora, mamá y guía AMI. Con más de 25 años de trayectoria, en este espacio te daré una mirada al mundo de la crianza Montessori. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Café Lantana, el podcast. Un episodio que me llena de alegría desde que Pam me dijo quién era nuestra invitada, Aurora Valdés. Aurora y yo nos conocemos de hace muchos años. Tuve el placer de trabajar con ella, conozco de su trabajo y siempre me ha encantado su profesionalismo, su preparación. Aurora es psicóloga, es terapeuta, es también conferencista y ha acompañado a niños, a familias, a comunidades escolares enteras a través de todos estos problemas y desafíos que se nos presentan. Y el principal problema, o nos vamos a enfocar en este episodio a esto que a veces hasta miedo nos da, Aurora, pronunciar y decirlo, pero que existe y que es importante que lo digamos con todas sus letras, porque también de esa manera, al hacerlo consciente y al reconocerlo, lo vamos a poder combatir unidos y en sociedad. El famoso tema del bullying, el famoso tema del acoso, que muchas veces lo vivimos y que bueno, creo que nos vas a poder acompañar en este capítulo, en esto, dándonos herramientas y entendiéndolo. Y estas herramientas seguramente serán muy prácticas e importantes. Bienvenida, Aurora. Gracias. Mucho gusto de tenerte en nuestro episodio de Café Lantana, el podcast. Pues muchas gracias, Gaby. Al contrario, gracias por la invitación. Yo también me siento muy feliz cuando me hiciste la invitación. Dije, claro que me encantaría. Sobre todo porque fíjate que tenemos como esta conexión de pues que conocemos el sistema, claro. ¿sí? El sistema Montessori, y ahora que estoy muy metida yo en este tema de la prevención, de sensibilizar y de informar sobre el acoso escolar. Ahorita mencionaste algo importante, dijiste cómo a veces hasta nos da miedo, ¿no? El decir la palabra. Aceptarlo, ¿no? Sí, sabes que hay como dos extremos. Están los que lo normalizan, ¿sí? Porque he tenido papás que en conferencia levantan la mano y me dicen, bueno, Aurora, pero la verdad es que siempre ha existido. Sí. Y yo les digo, pues sí, pero lo común no lo hace normal, ¿verdad? Claro. Y la otra cara es la que lo niega, ¿no? No es bullying, es un conflicto. Y entonces estamos a veces entre estas dos definiciones que decimos, bueno, le digo por su nombre o mejor no lo digo y entonces ya no es grave. Entonces, qué padrísimo que estás haciendo este podcast, porque podemos, yo creo que aclarar mucho esa duda, tanto de padres de familia como de los mismos maestros. Claro, claro. Y precisamente, Aurora, lo primero que pensé y dije, creo que es importante empezar por preguntarle a Aurora la definición tal cual de lo que es bullying, o de lo que, como tú dices, a veces y los puedes tomar tan a la ligera, así como tú que tienes a los papás que dicen es que siempre ha existido. Yo también a veces escucho de una manera obviamente inconsciente de los papás el decir, no, es que a mi hijo le hacen bullying, o mi hijo hace bullying, pero no dándole como realmente la connotación real de lo que es, y hasta cierto punto la importancia y el peso de este concepto y de esta palabra. Entonces, creo que empezar por definir lo que es bullying sería súper importante, ¿verdad? Ok, bueno, mira, si vamos a una definición como tal o básica sería, es un comportamiento consciente, ¿sí? Deliberado y hostil, que sucede repetidas veces de una persona o más hacia una con la intención de lastimar. ¿Sí? Entonces, si te fijas, hay una intencionalidad, ¿sí? Hay una repetición y es un comportamiento agresivo, ¿sí? Si yo lo pusiera en formas, ¿de qué forma se ve el bullying? Pues son ataques o violencia física, hostigamiento verbal, el uso de apodos para ridiculizar. Claro. Este es un tema bien polémico cuando doy mis cursos, porque está el papá que me dice, es que la cultura mexicana
pues va muy de pie con o muy a favor del apodo, pero el apodo que ridiculiza alguna cuestión física o de personalidad ya viene siendo considerado como una forma de hostigamiento. Sí, claro. Difícilmente yo le daría a un niño o a un adolescente su sentido común para que defina él si ese apodo es negativo o no. Entonces yo por eso les digo, mire, mejor nos evitamos los apodos. Esta parte de la intimidación y la amenaza, y bueno, la exclusión de grupo también es una forma de bullying. El bullying relacional, que es el que dentro de un mismo grupo hago como que si eres mi amiga, pero también te excluyo y luego otra vez te recibo. Esta parte confunde mucho, pero es una forma de bullying. Y bueno, el bullying como todo evoluciona, desafortunadamente. Y ahorita... Y escala. Sí. El ciberacoso es una forma más de bullying. Ya anteriormente, pues, ¿qué nos tocaba, no? Era el bullying presencial o en un sector de tu ciudad o de tu colonia, ¿no? Sí. A ciertas horas del día. Ahorita escaló, evolucionó, a través de las redes sociales llega a cualquier lugar y todos los días del año, ¿sí? Entonces... Eso es en cuanto a cómo se ve el bullying. Si tú me preguntaras, a ver, Aurora, dime 3 claves que yo pueda así como en una situación analizar, serían estas 3. Primero, que sea un comportamiento agresivo, ¿sí? Otro, que sea repetido en el tiempo. Es decir, no algo esporádico o aislado, sino repetidas veces. Y hay una tercera bien importante, que es el desequilibrio de poderes, ¿sí? ¿Cuál es el desequilibrio de poder? Aquí entran en 2 personas en donde una siempre va a tener un poder sobre el otro y la víctima se siente o toma el papel de indefenso, se siente indefenso, y entonces ahí estamos hablando de un desequilibrio de poderes. ¿Cómo pudiera darse? Puede ser a través de popularidad, tamaño o físicamente uno más fuerte que el otro, generaciones más arriba que el otro, o 3 contra 1, ¿sí? O sea, a ese nivel de desequilibrio de poder me refiero. Y aquí te doy un ejemplo muy claro. A veces me dicen, a ver, Aurora, es que estaban en el patio jugando fútbol, se calienta el partido, le meten gol al portero y de su mismo equipo 3 se van contra el portero, ¿no? Y entonces ahí yo les digo, a ver, dime las 3 claves, y entonces ya empieza la maestra, a ver, pues sí hay desequilibrio de poderes porque son 3 contra 1, sí hay un comportamiento agresivo porque se están pegando. Le digo, ¿es repetido en el tiempo? ¿Sucede todas las veces? No, pues no. Entonces ahí estamos hablando de un conflicto escolar, que obviamente hay que intervenir, pero no es propiamente una situación de bullying, ¿sí? Que ahí es donde llega el papá angustiado porque su hijo le platica, entre 3 me golpearon. Entonces ahí entiendo esa preocupación de los papás, pero siempre por eso es importante como investigar el contexto, ¿sí? Otro ejemplo, no es lo mismo que una niña de 4 años me diga, por ejemplo, mi chiquita, mamá, es que mi amiguita me dijo que si no le doy mi lonche, no me invita a su fiesta. Es un comportamiento que no es correcto, obviamente hay que enseñar, sin embargo es propio de la edad, ¿sí? Una niña de 4 años todavía está aprendiendo esta parte de socialización, de cómo negociar, etcétera, y por eso recurre a este tipo de estrategia. No sería lo mismo una niña de 4º o de 5º presentando esa conducta, ¿sí? Entonces, el bullying no es bullying cuando no va de acuerdo a la edad del niño, ¿sí? Es como una forma también de distinguirlo. Otro ejemplo que me dicen mucho es el maestro que llega y me dice, oye, es que tengo a 2 alumnos que constantemente están peleando. Es un comportamiento agresivo, es repetido en el tiempo, pero la verdad es que ninguno se intimida con el otro. Entonces estamos hablando ahí que es un conflicto. 2 iguales, 2 pares, ¿no? 2 pares con rivalidad, que hay que enseñarlos, sin embargo no es bullying. Claro, ¿sí? Entonces, no sé si con eso... No, sí, por supuesto. Y creo que esto, el tener las herramientas también como educador, como personal de una institución educativa, ayuda muchísimo como para el vocabulario adecuado, como para al papá, a lo mejor a la mamá, frenar un poquito o amortiguar esta angustia normal que sentimos los papás, pero llamarle a cada cosa por su nombre y distinguir
cuándo es y cuándo no es un bullying, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que desde ahí pues nos ayuda muchísimo para entender estas 3 señales y tener las herramientas, primero de conocerlas y luego de poder guiar a un papá o a una mamá angustiada, ¿verdad? Exacto. Sí. Aurora, y cuando yo siempre he pensado que esto de repente no es algo, hablando ya de un caso de bullying real, que esto no es algo que surge de un domingo a un lunes, claro, ¿verdad? Ni de la noche a la mañana, y que realmente tiene mucho que ver con la observación del adulto, con el acompañamiento tanto de los maestros, en el caso de Montessori, de las guías Montessori, de las asistentes Montessori, pero de los papás también, ¿no? Uh-huh. O sea, también el ver que está viendo mi hijo, mi hija en las redes sociales, cómo se comunica con los amigos, cómo interactúa. ¿Cuáles dirías tú que son como estas señales que nos pueden ir diciendo aguas, esto claro, no va bien, ¿no? O sea, aquello que se presenta antes de que explote la bomba. Exacto. Sí. Mira, acabas de hacerme una pregunta muy importante. Todas son importantes, sí, pero esta me la hacen mucho en consultorio. Me dicen, Aurora, ¿por qué no me di cuenta? ¿Sí? La verdad es que los papás somos de los últimos en enterarnos. Desafortunadamente, papás y maestros estamos a veces inmersos en el día a día. Uh-huh. Las señales siempre están, sí, siempre. Pero, ¿qué te diría yo? Primero, observa. Uh-huh. ¿Sí? O sea, si tú me preguntas, bueno, ¿qué debo de hacer como papá? Observar, ir más allá de las palabras, o sea, leer entre líneas. Nuestros hijos nos hablan a través de su lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, y nos dan señales. Esas señales nosotros los conocemos y podemos ir viendo esos pequeños cambios de comportamiento. Por ejemplo, que se irritan más, son más sensibles, de pronto están muy enojados por todo, sí, o empiezan a evadir. Sí, no, ya no quiero ir a esa fiesta, me duele la panza. O sea, esa parte somática, sí, puede ser que empiece primero como un dolor de estómago, después un me duele la cabeza, a lo mejor algún rasguño, moretón, que no hay una explicación lógica, uh-huh, o empieza a perder material escolar, uh-huh, que dices, oye, él nunca había perdido y ahora pierde, o no se comió el lonche, o me dice que no lo probó porque se le perdió. Entonces ahí empiezan, uh-huh, a veces a darnos comentarios o a hacernos comentarios que a veces no les damos la importancia. Sí. O vemos cosas y asumimos. Yo siempre les digo, pregunten. Mira, en lo personal, yo recuerdo cuando una de mis hijas estaba todavía en casa de niños, uh-huh, el ir por ellos, bueno, aquí me voy a aventar mi comercial, pero si pueden ir por ellos y recogerlos, claro, es... los primeros 15 minutos valen oro, ¿sí? Porque suben al carro y ahí, sí, uno los puede leer más o menos cómo estuvo su día. Yo empecé a notar en una de mis hijas que llegaba muy irritada, uh-huh, o sea, como enojada, peleaba con la hermana, conmigo, volteaba a la ventana, todo el camino viendo a la ventana. Y entonces mi primera fue, tiene hambre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me empecé a llevar snacks y luego le daba el snack y como quiera seguía. Le preguntaba algo y no quería hablar, entonces dije, no, algo está sucediendo. Sí. ¿Sí? Esas señales, ¿qué pude haber hecho yo? A lo mejor pensar, ay, es su personalidad o está enojada, uh-huh, al rato se le pasa. Pero indagaba más, ¿sí? En las noches, antes de dormir, ay, mi amor, te noté así. Y entonces ya me empezó a platicar una amiguita que le estaba criticando, sí, todo lo que hacía, ¿no? Fue una situación propia de la edad, uh-huh, ¿sí? Y se trabajó y ya, ¿no? Sí. A lo que voy es que los niños nos van a ir dando esas señales. Uh-huh. Cambios de sueño, ¿sí? O alguna pesadilla. Es decir, siempre hay algo que empieza a modificarse en su día a día, claro, ¿sí? No es el niño de siempre. Claro. ¿Sí? Entonces, uh-huh, eso ya es un foquito rojo. ¿Qué hacer? Rebotar en la escuela esas, uh-huh, observaciones. Uh-huh. Oye, ¿cómo lo has visto tú? Yo estoy notando esto. Y bueno, algo que yo les dijera, pues aviéntate el clavado de preguntar directamente, oye, te veo enojada, te veo triste, ¿qué está sucediendo? ¿Me puedes platicar? ¿No? Aquí estoy para escucharte. Claro. Entonces, esas señales es cuando tu hijo está siendo víctima de alguna situación. Uh-huh. Pero también está el otro lado,
O sea, ¿cómo me doy cuenta si mi hijo o hija es acosador? ¿Sí? También nos mandan señales. Y esas señales puede ser, por ejemplo, si tienes hermanos, o sea, si ella tiene hermanos o él tiene hermanos, esa rivalidad con el hermano constante, o de estarle criticando errores, el que paso y empujo, el no tener esa empatía cuando al hermano le sucede algo. O si es hijo único, porque a veces me dicen, no, pero ¿cómo le hago si es hijo único? Bueno, cuando vayas a las fiestas o los playdates, observa cómo se relaciona tu hijo o tu hija. Si es de las que está con el chismecito, si en la escuela te refieren y tú también estás viendo acá esos mismos comportamientos, ahí yo te diría, estás muy a tiempo de hacer algo, ¿sí? Porque ya nos están mandando esas señales. El niño acosador o la niña acosadora difícilmente muestra empatía. Sí. Entonces, esta parte de por ejemplo, o no resarcir el daño, de hace algo y no sabe pedir disculpas, o no, bueno, hay que trabajar mucho esta parte para poder leer entre líneas si se trata solamente de que no sabe cómo o si deliberadamente no quiere hacerlo. Claro. Claro, y qué importancia, porque yo sé que parte de tu acompañamiento es en un todo, o sea, lo haces con el niño, con la familia, con los docentes, maestros, con los docentes, y eso es lo que necesitamos como sociedad, o sea, entender que tan está en problemas el niño que está siendo acosado como el niño acosador. Exacto. Y verlo desde un punto de vista de compasión y de empatía. Exacto. Entonces, sí, la famosa pedagogía de la compasión, ¿no? O sea, cómo a veces nos falta como papás pues sí, el empatizar un poco de, bueno, no sé qué esté viviendo en su casa, pero ok, vamos a ver de qué manera nosotros también podemos amortiguar, ¿sí? Siempre cuando, obviamente como padre, cuando tienes un hijo al que han estado molestando, es difícil ver esa empatía, ¿no? O tener esa empatía con con el otro niño y los padres. Claro. Pero en la medida que entendamos que él también está siendo víctima, pues de un entorno, ¿sí? Y lo separemos de, ok, a pesar de que sé que estás viviendo eso, mi hijo no tiene por qué recibir ese tipo de maltrato, y entonces trabajo con mi hijo y en mi casa, pero también doy tiempo a que esa otra familia y ese otro niño aprendan y puedan cambiar y puedan tener esa socialización positiva, ¿sí? Es decir, como familias, y tanto en una escuela, en un entorno social, tenemos que hacer comunidad. Claro, si no hacemos comunidad, la verdad es que el bullying va a seguir existiendo. Una vez un papá me decía, ¿por qué tanto show? Así fue su frase, ¿por qué tanto show si siempre ha existido? Y le digo, pues sí, pero es como el cáncer, ¿no? El cáncer siempre ha existido y no por eso ya no investigamos, ¿verdad? De cómo minimizar los efectos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cómo hacemos para que este fenómeno que siempre ha existido se vea menos, cada vez menos? Claro. Que lo común no sea el bullying, que lo común sea la socialización y la resolución de conflictos de forma pacífica. Totalmente, y mejorar como comunidad y como humanidad, porque un pequeño núcleo es el reflejo de nuestra humanidad. Exacto. Por un lado, entonces, siempre buscar el cómo mejorar, y por otro lado, que creo yo que lo que antes terminaba, sí, no lo estoy minimizando, pero a lo mejor podían darle una golpiza a un niño, cosas terribles, ¿no? Pero ahora creo que esto toma una dimensión mucho mayor con las redes sociales, por ejemplo. Y entonces es mucho más fácil que termine en estos episodios trágicos que hemos visto, como en los colegios de Estados Unidos. Lo vivimos hace muchos años también aquí en un colegio de nuestra sociedad, en donde de repente un niño saca un arma, en donde hay suicidios, en donde cada vez hay más niños cortándose. Mira, el bullying cambia vidas. Horribles. O sea, por más que quisiéramos como normalizar y como decir, híjole, es que todo el mundo, ahora al ratito que lleguemos a los mitos, pero esta parte que acabas de decir de las redes sociales, eso potencializa. Y desafortunadamente las características del bullying en redes es silencioso. La cuestión de que es anónimo lo hace todavía más difícil, tanto uno de adultos como para detectarlo.
para los jóvenes ellos creen que es parte de estar en línea, ¿eh? O sea, ya lo normalizan, es como el precio que tienen que pagar si quieren tener redes. Pero además de eso, o sea, imagínate que yo entro a una sala, ¿sí? Y veo una mirada y digo, ay, ella fue la que me puso el comentario cruel. Y luego otra se voltea y se ríe, no, fue aquella. No. Entonces imagínate la paranoia de no saber quién está diciendo esas cosas de mí. Eso no lo vivimos antes. Claro. Sí, o sea, desafortunadamente ahorita, pues bueno, ya escaló a otros niveles. Y como dices, la incidencia en casos de bullying, bueno, no sé si sabías, pero estadísticamente es de 7 a 10, o sea, 7 de cada 10 niños viven situaciones de bullying. Tanto, obviamente los que no sabemos, que no se reportó, bueno, esos no están en la estadística, pero los que sí lo han reportado, 7 de cada 10 son demasiados. Sí, entonces tristemente yo creo que es algo que ahorita todavía nos falta. Nos falta muchísimo como sociedad, el de no normalizar y el de realmente no solamente pensar en, ay, bueno, no es mi hijo, o no es mi hija, o no es mi alumna, ¿sí? Somos todos. Sí, de involucrarnos todos desde la trinchera que te toque. Exacto. ¿No? O sea, como padre, como educador. Como maestro, como vecino, yo diría hasta como amiga, totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Fíjate que siempre está esta frase de la doctora Montessori de educar para la paz. Inclusive existe un libro hermoso. Yo cada vez que leo ese libro, y mira que tengo muchos años leyéndolo, consultándolo, pero cada vez me dice algo nuevo en este maravilloso concepto de educar para la paz, que viene desde el no hay calificaciones en un ambiente Montessori, porque no estamos educando para competir con el otro, sino estamos educando para ser mejores cada día, el individuo, ¿no? El niño, la niña. Y entonces de aquí surge estos ambientes que educan para la paz, según la doctora Montessori. Y si bien no estamos expuestos los colegios Montessori, obviamente, a tener algún tipo de situación como esta, conflictos, porque somos humanos, porque los niños son seres en desarrollo, porque los padres y los docentes somos todavía también seres que tenemos que desarrollar nuestra parte, diría yo, hasta emocional, espiritual, constantemente. Claro. Pero sí creo que hay estadísticas reales de que en los ambientes Montessori no se vive de una manera tan hostil este tema. Entonces, o no hay tanta incidencia. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Por qué crees, Aurora, que sea esto? Pues mira, el mismo modelo pedagógico Montessori hace que sea menos la incidencia. Por nombrar algunas características, por ejemplo, la metodología, lo mencionaste ahorita, la metodología basada en la cooperación más que en competir, ¿no? En el aula el niño trabaja a su propio ritmo, entonces eso hace que no esté comparándose constantemente, lo cual minimiza pues esta parte de los escenarios de burla, ¿no? De yo ya lo logré y tú no, o sea, se minimiza completamente. Otra de las cosas es que el ambiente Montessori es un ambiente preparado para la autonomía, ¿sí? Y ahí, pues, todos los materiales y las actividades que los niños trabajan lo hacen de manera individual o en grupos pequeños, lo cual también hace que esta parte que busca el acosador o el bully de mostrar poder y control, pues no existe, porque aquí no está frente a un grupo donde todos me están poniendo atención, sino son grupos pequeños en donde se trabaja el respeto, la autonomía y la autodisciplina, ¿no? Otra de las cosas es que el adulto está como guía, entonces modela esta parte de resolución de conflictos. Por ejemplo, está estructurado también, no sé si tú me preguntaras específicamente qué herramientas, pues la Mesa de la Paz. ¿Sí? La Mesa de la Paz es una herramienta muy concreta en donde se fomenta el diálogo para la resolución de conflictos de manera pacífica. Entonces ya con eso estás como minimizando todas estas partes en donde se da mucho
en colegios en donde la competencia, él está en el cuadro de honor, en donde solamente está hablando uno y todos los demás me ponen atención, entonces ahí se presta mucho para la burla, el apodo. Claro, ¿sí? Los grupos multiedad creo que también. También eso beneficia mucho, totalmente. porque ahí ¿qué se da? Pues esa mentoría natural, ¿no? Sí. Por ejemplo, son grupos de 6 a 9 años, ¿no? Sí. O de 9 a 12 años. Entonces el mayor ayuda al pequeño y no lo ve como rival, ¿sí? Sino como alguien a quien yo puedo tener esa empatía y me siento útil también. Entonces, esta parte de convivencia sí. Enfocada en la empatía, la solidaridad, claro, etcétera, claro, hace pues que se minimice totalmente. Claro, fíjate, también me hace recordar cuál es una de las herramientas que nosotros utilizamos con los niños muy, muy pequeñitos de comunidad infantil, que apenas están hablando, y entonces llegan y lloran y casi con señas te dicen que el otro niño o la otra niña le pegó, ¿no? Y es parte de la socialización que se va creando, de aprender a cómo me relaciono con el otro. Sin embargo, siempre lo que hacemos es, vamos a verlo a los ojos, y este pequeñito o pequeñita que está apenas con el puchero y le decimos, dile a él o dile a ella que no te gusta, ¿verdad? Entonces son una de las primeras frases que aprenden en la comunidad. Y la manita, sí, no me gusta, pero es maravilloso porque estás empoderando, claro, también, estás permitiendo también al otro el espacio para que sea empático y vea el dolor y vaya entendiendo lo que podemos causar a la otra, claro, persona, ¿no? Y es que fíjate, a veces como colegio pensamos la idea es que en casa se inicie toda esta parte del aprendizaje social, ¿verdad? Así es donde como sucede, ese es el ABC, ¿no? Sí. Empieza en casa y en la escuela reforzamos. Sin embargo, a veces esta parte de los límites, en casa pensamos como papás que los límites ellos los van a aprender por sí solos, el saber poner límites, ¿no? ¿Cómo le hago para decir hasta aquí me gusta o no? Y entonces cuando me ha tocado ir con alumnos de cuarto de primaria, por ejemplo, no saben poner límites. O sea, a veces por pena a que se enoje el amiguito o la amiguita, pues, ok, bueno, sí, lo hacemos como tú dices. Y no alzan esa voz, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde casa podemos nosotros ir fomentando en ellos esa parte de los límites, ¿no? De cómo uso mi voz, claro, para decir lo que pienso, ¿verdad? Claro. Lo que pienso y siento. Claro. Claro. Y lo de gracia y cortesía, ¿no? También con los chiquitos. Sí, claro. Toda esta manera de cómo me dirijo hacia el otro, cómo también la gracia con la que me muevo, con la que hablo, con la que trato al compañero, a la guía, que a veces creemos que es algo como intuitivo, pero que sabemos perfectamente que los niños aprenden a través de su ambiente, claro, y van a reproducir lo que viven en el ambiente. Por esto la importancia de un adulto preparado también, que muestre el cómo nos dirigimos a los demás con gracia, con cortesía, con respeto, porque pues es súper conocido que si un niño crece en un ambiente hostil, por ejemplo, pues va a ser un adulto hostil, desafortunadamente. Entonces, ahorita lo que comentabas, como el agresor pues es también víctima de otras cosas. Exacto. Y esta sensibilidad que tenemos que tener como sociedad. Exacto. Y entonces, Aurora, ¿qué pueden hacer los colegios? ¿Qué podemos hacer los colegios Montessori, no Montessori, para poder combatir esto, como para que no nos llegue a que explote la bomba? O bueno, ya explotó. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Mira, si nos vamos primero al qué hacemos antes, ¿no? Sí. Yo creo que ya estás haciendo. O sea, el hecho de que nos preparemos como adultos, estos círculos para papás, estas escuelas para padres, en donde a veces son temas que yo también soy mamá y digo, ay, creo que ya conozco el tema, pero aún así voy. Sí. ¿Por qué? Porque siempre te llevas algo distinto, ¿sí? O algo que sabías, pero no lo habías traído a tu presente. Entonces, esta forma que podemos nosotros continuar como aprendiendo, ¿sí? Aprendiendo en cómo, ahorita, por ejemplo, cómo puedo identificar si mi hijo es acosador o es víctima.
el modelarle estas pautas de respeto. ¿Qué es lo que le falta a una persona que acosa? Los valores del respeto y la empatía, ¿no? Claro. Entonces, en casa, seguir trabajando esta parte. Yo les digo, es que no se decreta, se vive. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo como papá, como adulto, muestro empatía con mi hijo cuando llega llorando y me dice que, ay, es que se me aplastó mi quequito y no me lo pude comer, y yo minimizo y digo, ay, ya, no pasa nada, ¿sí? No estoy modelando la empatía, ¿sí? Necesito entonces regresarme como a esos, como a los básicos, ¿no? De modelar la empatía, ayudarlo a que su límite, cuando mi hijo o mi hija me ponga un límite de no, mamá, no quiero, obviamente no en cuestiones de responsabilidades, sino en cuestión de, por decirte un ejemplo, mi hija que tiene el pelo chino y yo le quiero ayudar a desenredárselo, y me hace así, me dice, no, tengo que respetar el no. Sí. Porque si mi mamá no me respeta mi no, pues cualquiera no va a respetar mi no. ¿Sí? Entonces, enseñarlos a que esos límites los lleven a cabo desde casa hasta el colegio. La parte de resarcir el daño, ¿sí? Eso es algo que a algunos niños les cuesta mucho. El pedir disculpas no solamente es, ya, perdón, y hasta hacen la cara de fastidio, ¿no? No, es ir más allá. ¿Sí? A veces como papá queremos que en el momento pidan disculpas. Déjalos que piensen por qué es importante la disculpa, ¿sí? ¿Qué realmente sintió tu hermanito o tu amiguita? ¿Sí? Pero entonces no quedarnos en el, ay, bueno, ya no pido disculpas. No, ayudarlo a que, por ejemplo, yo con mis hijas, a una de ellas le costaba mucho decirlo. Entonces empezamos con dibujos. Bueno, hazle un dibujo. Ahorita ya vamos en el que se acerca y da un abrazo. Sí. En algún momento llegará la palabra, ¿sí? Pero ahí está esa parte que ella empieza a entender que su conducta genera una consecuencia en otro, ¿sí? Entonces, seguir trabajando esta parte, el acompañamiento, el no juzgar, ¿sí? Yo creo que como familias, pues se va a oír un poco brusco, pero no escupir para arriba, ¿no? O sea, nunca sabemos en qué momento vamos a estar del otro lado. No estamos exentos ni a que nuestro hijo sea víctima ni a que sea acosador, ¿sí? Entonces necesitamos estar presentes. Yo creo que a veces justificamos un poco aquel dicho que te dicen, no es cantidad sino calidad. Pues sí, no, porque a veces todo el día no estás, pero luego cuando estás no preguntas o no conectas, entonces tampoco fue ni calidad. ¿Sí? O sea, hay que conectar realmente. Sí. Y hacer eso, comunidad. Claro. Y sabes que, Aurora, yo creo que hay que conectar desde muy pequeñitos. Nunca se me va a olvidar una plática a la que asistí en el colegio de mis hijos sobre la preadolescencia, ¿no? Y entonces nos decían, si no pudiste conectar desde muy pequeños, va a ser muy difícil que conectes con el adolescente, porque el adolescente por naturaleza tiende a irse hacia adentro y a ver al papá o a la mamá como esta otra, la contraparte, porque es natural, es su momento de estar rebelde. Así como el pequeñito de 2 años necesita decirte no para poder distinguirse él como ya o ella como ya no una extensión de mamá o de papá. Exacto. Ese toddler que te hace el berrinche para decirte no y levantar la voz, y que hasta yo digo a veces es sano, porque está formando su identidad. También el adolescente te va a decir que no. Entonces, si estos vínculos desde pequeños no fueron fortalecidos, pues va a ser muy difícil que de adolescente se te den, ¿no? Entonces, ahorita mencionaste que a veces como papás creemos que los límites los van a aprender a hacer sin que se vivan en casa, y creo que muchas cosas también a veces podemos caer en ese error como padres de creer que eso no me toca y de a veces dejárselo al colegio, por ejemplo, cuando somos, ahora sí que yo siempre les digo a los papás, estamos en el mismo barco, ¿verdad? Claro. Sin embargo, el núcleo principal de la sociedad es la familia. Y como colegio puedes acompañar y entras hasta cierto punto, pero ahora sí que la columna vertebral, donde el niño o la niña aprende y reproduce
valores, conductas, es la familia. Entonces, creo que este modelo de trabajar en conjunto, otra vez, familia y colegio, es lo que realmente va a impactar, y comunidad también. Exacto. Porque qué difícil es también a veces lo que le sucede a una familia o a un niño en la comunidad, quebranta toda la comunidad. Claro. Sí. Porque se va, o sea, acuérdate que todo se repite. Sí. Todos los patrones se repiten. Entonces, el que ya no esté en mi escuela o el que ya no sea amiguito de mi hija, claro, no significa que se resolvió. Totalmente. ¿Sí? Y yo a veces lo platico mucho y les digo, oigan, pues es que somos una comunidad. O sea, no porque ya no está, ay, ya me salvé, pues no, me va a llegar por otro lado alguna otra persona. Entonces, sí, el que estemos todos como en el mismo canal, trabajando, por ejemplo, en casa, la escucha activa, ¿sí? A veces preguntamos y luego ya no nos detenemos a poner atención qué nos contestó nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Entonces, estos momentos en el día, en lo personal a mí me encanta en la noche, antes de dormir, el cerebro como que ya está separado de todo lo que hizo en el día y todo, y solamente trae aquello que fue significativo, y es cuando los niños empiezan a soltar ahí información. Sí. Una vez una mamá me decía, ay, es que qué cansado, porque en la noche es cuando quiere platicar. Le digo, pues empieza la rutina un poquito antes, claro, o sea, media hora antes, porque ya sabes que va a agarrarse, pero es cuando fluye toda esta comunicación. Y qué difícil si no lo tuviste en la niñez, sí, en la adolescencia, con la puerta cerrada menos, claro, ¿verdad? Totalmente. Entonces es importante trabajarlo desde chiquitos. Sí, ¿verdad? Así es. Y bueno, creo que una pregunta que yo tenía para ti era, bueno, ¿qué hacíamos en el colegio? Ya me lo platicaste, y pues en casa esto mismo, ¿no? Que me sí, estás diciendo, estas herramientas de mostrar, de vivir la empatía, ¿no? Exacto. Yo siempre les comento a los papás, nuestras palabras con nuestros hijos hablan, nuestros actos gritan. Claro. Entonces, siempre estamos en el foco, somos ese ejemplo, ese modelo a seguir. Dentro de nuestra familia se vive todos estos valores que van a apoyar a nuestros hijos, claro, a no ser esos acosadores, o a que si están siendo acosados puedan levantar la mano. Exacto. Y ahí es donde podemos nosotros como enfocarnos más precisamente en todos los que forman parte de lo que es el bullying, pero que no están siendo activamente partidarios, ¿sí? Sí. Porque somos más los que estamos como fuera que de los que están viviendo ahí. Entonces hay un mito muy que siempre está, ¿no? Que dicen, es que los bullies nacen siendo bullies, ¿no? Y pues desafortunadamente eso creen algunos jóvenes. Uh-huh. Cuando he ido a secundaria, sí, te contestan, no, es que él así nació, ¿sí? O sea, es malo y es malo, ¿no? Y no, o sea, el bullying se hace, es un comportamiento aprendido y por lo tanto se puede desaprender, ¿sí? O cuando te dicen, es que si lo reporto, entonces esto va a empeorar. No, las investigaciones han comprobado que cuando un adulto o un compañero interviene, la situación se detiene. Claro, ¿sí? Porque si no es así como, digamos, una olla de presión, que ahí está, claro. Y puede estar en un niño, puede estar en una niña, puede estar en un grupito de niñas, puede estar en nuestra comunidad, ¿verdad? Claro. Sí. Y yo creo que aquí lo más rescatable pudiera ser el no etiquetar, uh-huh, ¿sí? A veces como adultos podemos ver una situación y en lugar de empezar con el, ay, déjame lo comunico acá entre amigas, pues no, yo creo que lo más sano es informar al colegio, si es que es una situación escolar, para que entonces se trabaje con ese grupito de niños, porque es todo el grupito de niños, no solamente trabajar con la víctima y el acosador, sino con todos los que están ahí presenciando, porque aparte de que lo sufren, o sea, está la amiguita que ve que lastiman a su amiguita, pero no sabe cómo defender, y entonces mejor se hace a un lado, pero luego viene su culpa, ¿no? De cómo no pude defender, o por qué no puedo hacer nada. Claro. Sí, entonces también hay que trabajar con esa niña. Claro. ¿Sí? O con el niño que tiene miedo, y entonces mejor yo también me uno al que molesta,
por miedo a que luego me molesten a mí, ¿sí? Entonces también hay que trabajar con él. Y con la mamá que llega y me dice, Aurora, ¿sabes qué? Yo ya le dije a mi hijo que mejor se haga a un lado porque terminó golpeado, ¿sí? Entonces hay que trabajar con toda la sociedad. Con toda la sociedad, hay que trabajar con los papás como comunidad. Inclusive yo te diría, Aurora, que casi creo que obviamente nosotros como adultos tenemos que trabajar para no dar a nuestros hijos esa carga que muchas veces a lo mejor nosotros no resolvimos como adultos, claro. ¿No? Yo he llegado a ver mamás y papás que me dicen, es que ya basta, o sea, yo ya le dije, pégale más fuerte, ¿sí? Y entonces es muy triste porque tú sabes que eso no va a llevar a nada bueno, pero también sabes que estás frente a una persona que es una niña lastimada. Que es un niño lastimado y que no ha de alguna manera superado esto. Y entonces, ¿cómo se vuelve a presentar? Y muchas veces como padres, pues hablamos a nuestros hijos o vemos la vida con los lentes con mis propios lentes, con lo que yo viví de niña, con lo que yo viví cuando estaba en una etapa formativa. Uh-huh. Y entonces estamos hablando de algo muy profundo. Y es que fíjate, el quitarle la etiqueta de víctima a la víctima es muy difícil. O sea, una vez que se le siembra esa etiqueta, a veces los papás sin querer y el medio, el entorno, sigue fomentando esa personalidad de víctima, ¿sí? Al inicio te decía, somos los últimos en enterarnos. Sí. ¿Por qué somos los últimos en enterarnos? Pues por las reacciones que tenemos cuando nos dicen. O sea, el niño nos protege. Busca protegernos porque sabe que vamos a saltar como fieras al colegio y a la mamá del niño que le dijo y entonces mejor no digo. Esa es una. Y la otra es esa vergüenza. ¿Cómo no soy capaz de defenderme? ¿Sí? O sea, ¿cómo no soy capaz de parar tanta humillación? Y cuando llega la mamá o el papá con esos ojos de juicio de ¿por qué no te defendiste? ¿Sí? Entonces fíjate cómo sin querer, por eso de verdad con el corazón se los digo, no es que los papás queramos lastimar a nuestros hijos y ponerlos en un papel de víctimas o de villanos, pero la desinformación, el no reeducarnos. Una vez en una plática me decían unas amigas la típica frase, ¿no? De que es que no venía manual para ser mamá, ¿no? Ni papá. Y me quedo pensando, pues no hay manual, pero hay tanta escuela para padres que podemos ir y escuchar los testimonios de otras mamás, de otros papás, y sobre eso entonces ya puedes tener como más noción, ¿no? De qué hacer. Herramientas de buscar esta terapia que creo que todos la necesitamos y afortunadamente cada vez más es más común escuchar, tengo mi terapia, voy con mi psicólogo, voy con mi terapeuta y mucho más en los jóvenes. A mí me da mucho gusto que normalicen lo normalicen ahora. Ya por default es como los jóvenes que están empezando a ser productivos económicamente y verdad, y bueno, pues tengo mis gastos del gimnasio, de mi terapia y entonces ahí están esas herramientas para trabajarnos como personas, porque si somos mejores personas, somos mejores padres también. Claro. Y somos mejores acompañantes y hacemos mejores comunidades, ¿verdad? Sí, y a veces ve uno el dolor de los papás de que traen de experiencias que vivieron. Totalmente. Sí, porque como decíamos, esto no es nuevo, ¿verdad? Entonces, sí, consciente o inconscientemente, cuando estás con tus hijos, te traes esas experiencias sociales que tuviste, hayan sido buenas o malas, y entonces hay que saber diferenciar, ¿sí? Y saber, o sea, qué sí le está pasando a mi hijo, y no estoy yo asumiendo o poniéndole cosas que me sucedieron a mí. Sí, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, Aurora, para ir cerrando, porque creo que es un tema muy extenso y bueno, ha sido súper interesante. ¿Cuál crees tú que sería ese consejo que pudieras darnos como padres, como colegio, para dos cosas? Prevenirlo, ya no lo dijiste, pero sí, ya lo tuvimos. ¿Cómo nos volvemos a armar en pedacitos, verdad? Como comunidad
ya vivimos una situación, pero ¿cómo resarcimos ese daño? ¿Qué hacemos para que entonces cortemos y no se vuelva a presentar? Mira, yo una vez platicando con una mamá, ella muy humildemente me dijo: Aurora, yo fui de las mamás que quiso que se saliera un alumno, un compañero de nuestras hijas. Dice, pero después de haber pues escuchado toda esta información de lo que conlleva el bullying y cómo todos somos parte de, dice, me siento tan mal por no haber sido esa familia acompañadora, digamos, o compasiva con lo que estuvieran viviendo. Y me agradó mucho esa humildad, ¿sí? Yo creo que mientras trabajemos nosotros esta parte compasiva de siempre decir, híjole, pues ojalá no me suceda a mí, pero te sucedió, ¿cómo te ayudo? ¿Sí? Algo que yo veo mucho es cuando tenemos nuestros famosos playdates o las fiestas, cuando todavía podemos estar, porque yo sé que creciendo ya en los adolescentes ya no vamos a poder estar tan presentes. Ahorita es el momento donde podemos observar, sin ser mamás helicópteros, ¿verdad? Tampoco, claro. ni invadir su espacio, pero sí podemos cuestionar, sí podemos preguntar, como esa curiosidad de, oye, mi amor, te noté así, platícame, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, seguir fomentando esta parte del diálogo, ¿sí? El abrir las puertas a los papás que han tenido algún... Fíjate que solamente el mirarlos y darles una sonrisa, no sabes el peso que se les quita. Yo que he tenido papás de hijos acosadores, me dicen, Aurora, no me voltean ni a ver. O sea, ya no me voltean a ver. Y si a mí no me voltean a ver las mamás, ¿qué espero de los compañeros de mis hijos? Sí. Me tengo que ir de la escuela. Sí. Y desafortunadamente se van a otra escuela y van con todas esas dolencias y esas heridas que a veces les cuesta mucho también volver a empezar de cero. Sí. Entonces yo les diría, no olvidarnos de que somos comunidad, obviamente cada uno hacer lo que nos toca, no esperar que siempre me acepten como soy, sino bueno, tratar siempre de que mi relación con el otro sea lo más pacífico y sano posible, pero no juzgar. Yo creo que el no juzgar, el aceptar que nos equivocamos y que podemos volver a empezar, yo creo que sería un buen paso. Sí, y ahorita comentas, se van esta familia de los colegios, este niño, esta niña, con la herida abierta, ¿no? Pero también los que se quedan con una herida. Sí. ¿Por qué? Porque como comunidad no se pudo. No hicimos lo que teníamos que hacer y se va a volver a presentar. Exacto. Y entonces tenemos que trabajar con esta compasión, con esta quitar estos juicios, quitar esta tendencia a ver y a culpar a los demás, sino ver desde yo que puedo hacer como parte de esto, ¿no? Sí, entonces, hay que trabajar la parte personal, ¿no? O sea, como papás de niños que han sido víctimas o acosadores, y como parte del mismo grupo, trabajar esta parte del perdón y esta parte de, bueno, volvemos a empezar. Claro. ¿Sí? Y dar esa oportunidad. Sí, ¿verdad? Siempre se puede volver a empezar. Claro, y de verdad, los niños aprenden a relacionarse positivamente, ¿sí? Lo que pasa es que así como quitarle la etiqueta a la víctima, al acosador es bien difícil quitarle la etiqueta, porque él me lo dice, es que aunque hago cosas buenas, la gente ya me ve así y no confía en mí, entonces mejor me quedo con lo que ya le sé, ¿verdad? Claro. Y entonces bueno, mi trabajo como terapeuta es ayudarle a encontrar esa meta ser, ¿no? De que vuelva a buscar su atención y su pertenencia con cosas positivas, con interacciones positivas, pero hay que trabajar con todo el resto también. Claro. Fíjate que a veces yo me pongo a ver como lo que se exponen en algunos colegios, lo que exponen algunos grupos, no solamente colegios, sino lo que es el reflejo de la sociedad. Y yo digo, híjole, qué equivocados estamos en tantas cosas, y precisamente viendo esto, cómo excluimos, cómo
en vez de ser incluyentes como sociedad, de ser compasivos, cómo relegamos al que no esto, a la que esto, a lo que, cómo nos falta como sociedad y entonces pues mucho más como humanidad. Claro. Y empezar por ahí, o sea, empezar por esta compasión, empezar por, como tú lo decías ahorita, decir, todos nos podemos equivocar y podemos hacer las cosas mejor. Claro. Y buscar ayuda, ¿verdad? Y entonces, pensando en esto, en buscar ayuda, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde una mamá puede comunicarse contigo? ¿Dónde un papá preocupado puede encontrarte, Aurora? Gracias, Gaby. Pues mira, me voy a ir a lo fácil. Sí. En mis redes sociales estoy como auroravaldez.mx, Aurora Valdez con Z. .mx, ahí me puedes mandar un mensaje directo. Sí. Y yo lo reviso y ya ahí te paso mi contacto de WhatsApp y podemos comunicarnos perfectamente. Claro. Si no tienes Instagram, pues te puedo dar mi número de WhatsApp. Claro. 811-217-4224. Ahí me puedes encontrar. Gracias, Aurora. Y como colegio también, porque creo que como prevención, ahorita tú hablabas de antes, la intervención en el momento. Y la parte restaurativa, que sería el volver a ese centro de paz, ¿no? Porque ya sabes que siempre hay una crisis, ¿no? Cuando hay una situación ahí de conflicto, volver a ese estado de convivencia sana. Claro. Y social. Pues como instituciones educativas, como centros educativos, yo los invito a que lo hagamos en el antes, ya que tratemos de trabajar con nuestros niños, pero también con nuestros docentes y con nuestras familias, como bien lo decías. A través de herramientas como muy específicas, ¿sí? Con los maestros trabajo mucho exactamente qué actividades, qué dinámicas, qué contestar, porque a veces me dicen eso de, ay, Aurora, pues, ¿qué contestas cuando te dicen así nos llevamos, verdad? Entonces, bueno, cualquier cosa, bueno, pues me pueden encontrar ahí en mi teléfono o en mis redes y ya les platico un poquito del programa. Muchas gracias, Aurora. Gracias por tu tiempo. Fue de verdad un placer reencontrarnos. Muchas gracias. Igualmente. Recordar esos años en los que trabajamos en conjunto, siempre con ese profesionalismo y amabilidad que te caracterizan. Gracias. Qué linda, no, al contrario. Aquí. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes por escucharnos. Espero que les haya sido este capítulo tan interesante y tan positivo, tan informativo como lo fue para mí. Gracias y nos vemos a la próxima.